Ya están aquí en nuestra mesa de debate, una mesa que organizamos todos los meses, los presidentes de los principales partidos políticos en el Distrito Federal, del PRI, del PAN y del PRD. Le doy la bienvenida a Mauricio Tabe, presidente del PAN. Mauricio, bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, saludo con gusto al auditorio. Muchísimas gracias, Mauricio. Raúl Flores, del PRD. Muchas gracias, Luis, como siempre. Gracias. Un gusto estar aquí. Gracias, Raúl. Y también está Mauricio López, del PRI. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy buenas tardes, Luis. Parece que la última vez que nos vimos, hace un mes, a esta fecha, mucha agua ha pasado por debajo del puente. Es una realidad completamente diferente que requiere un análisis muy serio en torno a la necesidad de construir una política de seguridad que se ajuste a estas realidades, ¿no? Yo creo que se ha avanzado mucho en la coordinación, en la corresponsabilidad, en los ejercicios de relación entre el Poder Federal y los poderes locales, estatales, pero hay eslabones que requieren fortalecimiento, como los municipales, en el ámbito local, donde vemos que policías están coludidas, que no, la certificación no garantiza que no estén vinculadas con intereses ilegales, y todo un ejercicio en el cual Ayotzinapa pues ha sido el tema que ha detonado muchos de estos ejemplos que se han dado ya lamentablemente en muchos días en el país de explosiones de violencia focalizadas, y que en la Ciudad de México pues estos últimos 10 días han sido casos analizados por los periódicos en la ciudad. Donde se ha detonado la violencia, perdón que te interrumpa, Mauricio, donde se ha detonado la violencia, al menos en los últimos días, aunque va dándose por etapas. En algunos momentos se detona, vemos muchos ejecutados, vemos muchos niveles altísimos de homicidios, y después se baja un poco y luego se vuelve a detonar. Y el tema, evidentemente en estos momentos, la detención del enemigo público número uno, de la pareja imperial, así llamada por los medios de comunicación, responsables, dice el gobierno federal, de la desaparición de 43 normalistas, escondidos, habían dicho versiones extraoficiales, primero que en Puebla, luego que en Veracruz, y los terminan deteniendo en el DF. Esto quiere decir que pues hay algo de qué hablar en ese sentido. Ahora, el problema de Guerrero pues nos llama mucho la atención porque hay 43 detenidos, pero creo que el peligro es la intromisión del crimen organizado ya en las instituciones públicas. ¿Y cómo hacer para las que campañas, ¿no? para que los partidos blinden? Apenas fue Michoacán, que tuvimos un escándalo, ¿no? Y que tuvo que salir el propio gobernador de Michoacán en medio de un escándalo, el hijo participando e involucrado en redes de crimen organizado. Ahora esto, ¿no? Esto sí nos obliga a pensar qué reglas los partidos vamos a implementar para asegurar que a quienes postulamos pues tengan un mínimo de garantías. Sí, de que no van a terminar siendo pues realmente peones, alfiles del crimen organizado, y deben de trabajar para la sociedad. Raúl. Sí, Luis, mira, yo creo que es claro que los partidos hoy tenemos la carga de la prueba. Más allá de que hayamos o no participado de cosas irregulares, los que estamos aquí, me queda claro que nos hemos conducido en nuestra vida política correctamente, pero sí nuestros institutos políticos, nuestros referentes políticos tienen que hacer una reflexión profunda acerca de lo que verdaderamente está pasando en el país. Yo creo que a nadie puede poner contento que esto signifique la tumba política de fulano o de sultano. Eso es porque de lo que estamos hablando aquí es de la vida nacional, de la salud de la vida nacional, y tiene que haber una profunda reflexión, y nada puede estar por encima, en este caso, de comprometerse con aquellas cosas que naturalmente nadie dejaría de hacer, como es el respeto a la ley, el respeto a la vida humana, el verdaderamente ser sensibles ante la desgracia. Y hemos visto muchos episodios en un mes, como bien dice Mauricio, parece que estamos en otro país, y creo que esa sensibilidad es la que está esperando la sociedad. La verdad es que desde la perspectiva de los ciudadanos,
no solo los partidos políticos, las instituciones como tal, claro, están frente a una dura prueba que dentro y fuera de nuestras fronteras nos dice que no podemos seguir practicando las mismas respuestas que no nos han llevado en otras ocasiones a ningún lado. Ahí hay dos cosas que... Si me permiten, me están marcando ya aquí un corte comercial, pero viene este tema. Viene el tema de la detención, yo insisto, de José Luis Abarca aquí, en la Ciudad de México. Tiene mucho que ver con las instituciones, tiene mucho que ver con no sé si haya una vinculación de algunas autoridades, no quisiera pensarlo, pero pues era un hombre que se juntaba con los políticos, era un hombre que se juntaba con el poder. ¿Cómo consiguió 2 o 3 casas en Iztapalapa? Se las prestaron, las compró, las rentó. ¿Cómo le hizo? Vamos a platicar al respecto del tema. Me interesa mucho conocer la postura de los 3 partidos políticos. 1:51, nuestra cuenta de Twitter, @LuisCárdenasMX. ¿Tiene algo que preguntarle al PRI del DF, al PAN del DF o al PRD del DF? Adelante. @LuisCárdenasMX o 5166-1025. Regreso. Para hacer un análisis objetivo, necesitas información. Toda la información está con Luis Cárdenas en Noticias MBS. Noticias MBS, segunda emisión, con Luis Cárdenas. Mide tu cintura. Recuerda que no debe pasar de los 90 centímetros para hombre y 80 centímetros para mujer. Chécate. El primer paso es ir a tu clínica. Chécate, mídete, muévete. Recuerda. Más vale prevenir. Secretaría de Salud, ISSSTE, IMSS, Gobierno de la República. En Banobras apoyamos proyectos de infraestructura de todos tamaños. Carreteras, transporte sustentable, parques y hasta banquetas. Para nosotros todos son grandes proyectos porque son para ti. Con obras que te benefician estamos moviendo a México. Detrás de las obras de infraestructura también está Banobras. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Rechazo. Celos. Venganza. Un drama complejo sobre algo que te puede estar pasando ahora. Y aún no lo sabes. Stalker, nueva serie, doble episodio estreno, jueves 6 de noviembre a las 21, solo por Universal Channel. Soy Eduardo. Mi esposa Lupita y yo somos maestros. Siempre hemos soñado con un hogar digno y un patrimonio para nuestra familia. Antes pensábamos que era imposible. Sin embargo, con los créditos Foviste nos dimos cuenta que es más sencillo de lo que creíamos. Hoy tenemos un crédito con el cual logramos comprar nuestra casa. Este 2014 obtén tu crédito Foviste para adquirir, construir o remodelar tu hogar. Foviste, tu esfuerzo en concreto. Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Le dan el balón a Pérez. No la puede controlar. Pérez llega. Oportunidad. Mete gol. Pero en su propia portería. Jugar fútbol no te va a hacer millonario. Mejor juega Melate Revancha y Revanchita y cómprate un equipo. Pronósticos para la asistencia pública. La suerte está en tus manos. En Servicio Certificado Chevrolet, tu Aveo tiene el mantenimiento que merece siempre. Afinación de motor con aceite mineral por $1,099. Tu distribuidor autorizado Chevrolet te espera con este y muchos servicios más para tu Aveo. Vigencia al 31 de diciembre de 2014. Consulta términos y condiciones en chevrolet.mx. No uses fórmulas mágicas para bajar de peso. La pérdida de peso recomendada es de 1 kilo por semana. Chécate. El primer paso es ir a tu clínica. Chécate, mídete, muévete. Recuerda. Más vale prevenir. Secretaría de Salud, ISSSTE, IMSS, Gobierno de la República. MBS. XHMBS 102.5 en frecuencia modulada. Estudios y oficinas en Mariano Escobedo 532, Ciudad de México. 180,000 watts de potencia, 24 horas al día. MBS 102.5. Estamos contigo. 1:55 p.m. Seguimos en este espacio informativo platicando el día de hoy con Mauricio López, presidente del PRI del Distrito Federal, Mauricio Tabe, presidente del PAN aquí en el Distrito Federal, y Raúl Flores, también presidente del PRD en el Distrito Federal. Hablamos sobre el tema, sí, de Ayotzinapa, sí, de los normalistas, 43 que continúan desaparecidos. La detención hoy de la llamada pareja imperial, José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda,
en donde nos preguntamos hasta dónde saben los Abarca, dónde se encuentran los normalistas. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, señaló hace apenas unos minutos que es fundamental la detención de los Abarca para encontrar a los estudiantes. Y las distintas versiones que corren. La versión esperanzadora de que se encuentren con vida, quizá algunos. Esperemos que todos. Esperemos que algunos. Esperemos que tengamos esa buena noticia en torno a la probabilidad de vida de los normalistas, pero el cuestionamiento es, ¿los Abarca realmente saben hasta allá? ¿Pueden llegar a esa información? ¿O simplemente dieron una orden y después ya no supieron cómo terminó por cumplirse o cumplimentarse esta orden? Y la pregunta que sí nos atañe en el Distrito Federal, lo detuvieron en el DF, no en Puebla, no en Veracruz. Lo detuvieron en el DF, en Iztapalapa. Abundan en estos momentos en las redes sociales mensajes que dicen López Obrador o Morena o algunas corrientes del PRD le estaban dando protección a José Luis Abarca. Sí, lo primero es lo que señalaste al inicio. Ojalá y la captura lleve a conocer el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Eso es lo primero que debemos de tener en mente para que pueda la investigación de la PGR llevar a este tramo que falta de la investigación, que es efectivamente localizar a los normalistas y capturar y castigar a los culpables. Segundo, los mecanismos de seguridad en la ciudad tienen que ser revisados. Creo que hay que convocar, al igual que se hace en el país, a revisar la estrategia de seguridad en la Ciudad de México, porque la ciudad del Big Brother, del más número de cámaras que hay en las entradas y salidas de las autopistas, que hay en las colonias donde hay inseguridad, y Iztapalapa es una de las colonias que tiene mayores índices de inseguridad, no registró la entrada o la llegada o el arribo de los Abarca, no sabemos desde cuántos días en Iztapalapa. Hay una historia que contar y una investigación que realizar para ver si no había líneas de colaboración, contubernio, relación que pudiera haberlos llevado a esta zona del Distrito Federal. Tercero, efectivamente, necesitamos aprender de este proceso y rápidamente responder los partidos políticos, blindando nuestros procesos de selección, garantizando que no haya intromisión de poderes legales en nuestros procesos internos y también llamando a una discusión que no tiene que partidizarse, que tiene que estar sobre la mesa, que es la revisión de la estrategia de seguridad. El PRI del DF llama a que trabajemos en el fortalecimiento de la estrategia de seguridad, ya lo hemos dicho, que partió de los cuadrantes con el doctor Mondragón, que generó las cámaras para la videovigilancia, pero que le falta un mucho de prevención y también un mucho de inteligencia y de desmantelamiento de las bandas criminales. La que secuestraron a los ciclistas en el Ajusco, la que asesinan a un padre de familia con un niño en la Gustavo Amadero, las que roban casa habitación en Tlalpan. Hoy la mayoría de los periódicos dan, y el procurador dice, de una racha típica de 12 homicidios, cuyo signo, dice un periódico hoy en la ciudad, es la violencia extrema, torturados, con disparo o calcinados. El caso de un embolsado en Xochimilco. Una persona embolsada en Xochimilco, ya son demasiados casos atípicos en donde uno dice, ¿a poco no hay una vinculación? ¿A poco no están vinculados tantos asesinatos, tantos hechos violentos? Empezando desde el Heaven, ¿eh? Bueno, si lo recordamos, desde el Heaven. Raúl. Efectivamente, a ver, creo que las cosas deben estar en su justa dimensión. Vamos a esperar, creo que la Procuraduría tiene que hacer su trabajo, la Procuraduría General de la República. El procurador del DF desde hace 2 semanas o 3 declaró pues que en el momento en que fueran detectados en la ciudad iban a ser presentados. No me queda ninguna duda de que así tendría que haber sido. Rechazo, y porque en estas cosas uno no puede dejar espacio a la especulación, que de parte del BRD, de algún miembro del partido, de alguna expresión, haya tenido algo que ver. Ya lo dirán las investigaciones, pero de antemano creo que más bien esto tiene que ver con la capacidad de los criminales de poder infiltrarse en diversas
pues comunidades, zonas, en fin. Pero el hecho de que hayan estado en la Ciudad de México, pues no necesariamente indica o no debería indicar una colaboración. Si son 3 casas, en fin, bueno, vamos a ver, se tiene que saber toda la verdad. Lo que sí te puedo decir es que de parte del PRD, y estoy seguro que del gobierno de la ciudad, pues no se va a buscar impunidad para nadie, no tiene por qué ser así. Y en la parte que tiene que ver con los protocolos de seguridad, yo te diría, no es que se asentaron aquí como un grupo armado o que hubo una balacera para localizarlos, no es que vinieron aquí a sembrar el terror o a hacer una red de protección. O sea, estaban aquí a salto de mata, entiendo, y en esa condición es que fueron agarrados y mediante una colaboración, entiendo también de labores de inteligencia, se pudo ir ubicando estas posiciones en las cuales fueron saltando. No es claro que solo hayan estado en la Ciudad de México antes de estar aquí. Parece que vienen de varios lugares en esta misma condición. Pero bueno, más allá de la especulación, veamos qué es lo que pasa. Lo que sí te puedo decir es que ningún actor político, ningún actor gubernamental podría estar a favor de que hayan tenido ninguna fase de encubrimiento, ningún tipo de encubrimiento. Y si eso pasó, tendría que ser castigado él y aquellos que con ellos mismos hicieron esta red, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Mauricio Fíjate Tabe? que hay 2 cosas que nos están preocupando. Primero es que después de esta detención, además de que se pueda dar con los normalistas, pues también sean indicios para desmantelar una banda del crimen organizado que está involucrada en las instituciones públicas del estado de Guerrero. Que no se vaya a quedar solamente en que ya logramos la detención, en que ya ubicamos a los normalistas y que sigue la red operando, porque entonces no se va a prevenir el futuro, ni se va a lograr pues el cometido de generar mejores condiciones de seguridad y rescatar las instituciones del estado de Guerrero, que están podridas, ¿no? Están podridas y con pues no hay estado, ¿no? Casi pues, que no hay estado. Pues hay un estado que funciona de la mano con la delincuencia organizada. Eso es lo que ha quedado demostrado. El segundo hecho que también nos preocupa es todo este clima de violencia que se está y de inseguridad que se está generando en la ciudad. Que nosotros también hemos hecho el llamado a reforzar la seguridad en toda el área metropolitana, porque tenemos un área metropolitana muy convulsionada. O sea, en el municipio de Catepec también hay un serio problema de seguridad. La semana pasada lo que sucedió en el Ajusco es verdaderamente alarmante, preocupante. 8 personas secuestradas. Y con los datos de que hubo 2 secuestros actualmente, ¿no? O sea, ahora es grave de que no fue uno, fueron 2. El número de asesinatos que hubo también en el transcurso de esta semana, en un día hubo en varias delegaciones varios asesinatos. En fin, sí es un tema muy preocupante que pues nos debe obligar a los gobiernos a actuar, y queremos respuestas, ¿no? O sea, decía Raúl, la sensibilidad, pero también la sensibilidad de los gobiernos de dar respuestas y de no dejarse presionar, pues actuar, no importa quiénes estén involucrados. Había algo que mencionabas, Mauricio, hace unos momentos y que yo creo que es muy importante. Ayer lo platicábamos también con César Camacho, lo hemos platicado con Carlos Navarrete, lo hemos platicado también con el mismo Ricardo Anaya. La necesidad ya imperante de que exista no solamente un acuerdo de voluntad política, sino mecanismos reales para evitar que tipos como Abarca, que tipos como muchos presidentes municipales en Michoacán terminen metiéndose a los partidos políticos, terminen ganando elecciones y además pues siendo munícipes o diputados o cualquier cargo público, porque además de que les pagamos, ellos están trabajando para el crimen organizado. ¿Cuál es la propuesta de los partidos políticos aquí en el DF? ¿Podríamos ser vanguardia en ese sentido? Y yo creo que podríamos ser vanguardia en el Distrito Federal y avanzar en este sentido, blindando los procesos de selección de candidatos. Aquí las hojas de vida son mucho más conocidas y menos toleradas por la población, llamémoslo de alguna manera, algunos hechos en los cuales se cuestione la probidad
de personajes que puedan postularse a cargos de elección. Pero yo creo que hay que blindarlo de dos o tres maneras. La primero es que los procesos de selección sean transparentes, que tengamos la mayor información de los aspirantes y que estos puedan verificarse con antecedentes no penales y con vinculación con procesos de investigación con las autoridades federales y locales. Antes se solicitaba, yo recuerdo, cuando me registré como aspirante, llevar la carta de no antecedentes penales. Hoy hay que hacer un proceso más firme. No sé, yo no creo que haya que hacer antidoping ni exámenes de control de confianza a los candidatos, pero sí los partidos debemos de ser responsables de ese proceso de elección. Segundo, se tiene que revisar la ley, porque los partidos tenemos pocos instrumentos para cambiar candidatos cuando tenemos elementos ya una vez postulados. Tienes todos unos procesos jurídicos complicados y tendría que haber mecanismos que permitieran a los partidos, de manera central, sobre todo, porque nos los han ido retirando por una cuestión lógica de democratización, los instrumentos que tengan los comités ejecutivos o los comités directivos para poder modificar y cambiar o sustituir candidatos una vez que se encuentren estas circunstancias. Y tercero, sí debemos de revisar este proceso en el que hemos tenido una transferencia de facultades a los niveles municipales de designación de candidatos, en los cuales es donde está la mayor captura por parte de este tipo de grupos ilegales que quieren influir. No quieren influir en un diputado o en un senador, quieren influir en un jefe de policía, en alguna gente que puedan capturar. Yo creo que esos tres elementos deben de revisarse, al igual que establecer verdaderamente un compromiso por la legalidad, el combate a la corrupción y fortalecer el esquema de seguridad nacional y del Distrito Federal. Yo creo que en el DF podemos hacer un buen esfuerzo porque hay antecedentes de planeación que yo reconozco. El ejercicio de cuadrantes, el ejercicio de las cámaras fue un gran avance. Hoy ese modelo está mostrando deficiencias. Hoy hay que llamar a las cosas por su nombre. Hay crimen organizado en la ciudad, hay secuestradores. Aquí unas cuadras asaltaron un banco el día de ayer y hubo una balacera. Eso sí, ya hay una serie de asesinatos y de robos a casa habitación como la de Tlalpan, que hoy dan cuenta varios periódicos. Ya nos hablan de fenómenos criminales que hay que reconocer por su nombre y que hay que atacar con mucha inteligencia, con investigación, con cuerpos especializados de policías y hablando también con los jueces para que no haya impunidad. Volviendo al tema de específicamente los candidatos, nos dices, Mauricio, o se pone aquí la propuesta de la carta de antecedentes no penales. Bueno, Abarca no tenía. O sea, Abarca la tenía, no la tiene. Investigar la hoja de vida, pero yo creo que a través de... A veces a mí me da mucha tristeza ver que estamos tan atrasados en cuestiones como un due diligence financiero que se puede hacer con cualquier persona. Pero ¿A poco nadie sabía que Abarca tenía con la Procuraduría y la Secretaría de Gobernación revisar también? Pero tendría que haber un mecanismo, ¿no? Algo en donde sea fuerzas, porque es la Procuraduría y la Procuraduría estaba como que medio enterada, pero ahí se va traspapelando. O sea, un mecanismo donde tienes joyería, tienes la propia, de dónde salió la lana, ¿no? Yo creo que el primer indicador será aquel candidato que no quisiera someterse a un escrutinio, ¿no? Ese no puede siquiera aspirar. O sea, el que no quiera explicar si tiene un modo de vida o un tren de vida, como se dice, de lujo, pues ese tendrá que explicar de dónde viene esa posibilidad económica. ¿De a fuerzas? Eso, o sea, no está, pero no es una buena idea. Sí, no está. O sea, es el entorno económico se llama. Yo creo que el entorno económico. Hay un área de inteligencia financiera, perdón, Mauricio, en el propio gobierno del Distrito Federal hay un área de inteligencia financiera en la que yo creo que si logramos los partidos políticos decir, a ver, yo quiero pues que pasen, como se dice, al escáner a estos militantes, a estas propuestas de candidatos, porque también pueden ser candidatos ciudadanos, y nadie tendría que oponerse a pasar por ese tamiz, ¿no? Nadie podría decir, oye, yo no puedo explicar por qué tengo en mi propiedad tal casa o tal otra casa. Y quizá debería ser más allá de los partidos políticos. Así que es. lo tuviera el INE, ¿no? Por ejemplo, que lo tuviera algún otro... Ya no se pueden hacer reformas en este momento de materia electoral. No, pero bueno... Pero tío, el primer indicador será aquel candidato o candidato que no quiera someterse al escrutinio. Eso es lo que tendríamos que estar todos muy, muy observantes y la sociedad seguramente en estas condiciones no va a dejar pasar. Sí, mira, en principio de cuentas, revisar la situación patrimonial y una revisión también sobre su modo de vida, ¿no? Que tiene que ver con su ritmo de gastos y de ingresos, ¿no? Poner al escrutinio, pues...
cómo gasta y en qué gasta un personaje político, ¿no? ¿Cuánto gasta? No detalles de en qué, pero cuánto ingresa y cuánto sale. O mínimo esto sí lo tendría que saber la Autoridad de Inteligencia Financiera. Puede que no se haga público, pero sí lo debería de tener una autoridad. En principio autodeclarado, porque sería imposible que la autoridad financiera pudiera hacer una investigación. Pero donde empiezas a tener indicios, pues haces una auditoría mucho más profunda, porque sería imposible pensar que de los 5,000 cargos que se van a poner, o no sé cuántos miles de cargos que se ponen en competencia en una elección, pues la autoridad va a poder tener esa capacidad de fiscalización. Pero sí poder tener esto, en principio, ¿no? Segundo, que asuman responsabilidad los partidos, ¿no? O sea, los partidos tenemos que asumir responsabilidad cuando postulamos un personaje como estos, ¿no? Y tenemos que asumir una responsabilidad política en el voto, ¿no? Yo sí creo que un partido que postula un delincuente merece un voto de castigo, no hay más. No es un tema de sensibilidad, es un tema de responsabilidad. O sea, los partidos tenemos una función, ¿no? Que es dar garantías. Si no damos garantías, entonces ¿para qué servimos? Y en eso es un voto de castigo y algún otro tipo de responsabilidad sobre económica o administrativa, porque a final de cuentas pues, estamos para garantizar primero que cumplimos lo que proponemos y que las personas que proponemos pues tienen mínimos de probidad, como se les llama. Déjenme hacerles una pregunta que ha surgido interpretada así quizá por algunos medios de comunicación o señalada así por algunos dirigentes políticos. La semana pasada se dieron 3 comunicados, uno del PAN, otro del PRI, otro del PRD, todos apuntando a la necesidad de un acuerdo para blindar el tema electoral y también un acuerdo en contra de la violencia. ¿Vislumbran ustedes como presidentes de los partidos políticos aquí en el Distrito Federal un pacto entre partidos, una especie de nuevo pacto por México, pero ahora contra la violencia o contra la inseguridad? Yo creo que una revisión de la estrategia de seguridad, como señaló el presidente de la República el día de ayer, es necesaria, es pertinente, se requiere, y no solo de parte de los partidos. Yo creo que él convocó al Estado mexicano, o sea, a todas las instancias, jueces, gobernadores, ministerios públicos, todas las instancias de gobierno, así como a la sociedad civil. Creo que es un tema en el cual pues hay avances, como en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, donde participan 5 consejeros ciudadanos, pero hay que ampliarlo para que exista un involucramiento de un cambio que hay que hacer, cultural y de acción concreta en materia de legalidad, combate a la corrupción y la impunidad. Creo que es un elemento fundamental que tenemos que avanzar, particularmente en los terrenos locales, y avanzar efectivamente en que las reformas jurídicas que se han hecho en este respecto, como el nuevo sistema de justicia penal, que implicará todo un nuevo mecanismo de investigación del crimen, y los compromisos que se han hecho a las leyes que afectan el debido proceso o que garantizan el debido proceso, tengan que fortalecerse con una acción operativa más eficaz, más eficiente, que resuelva los problemas también atendidos en lo local. Hoy el Estado mexicano y el federalismo mexicano, el gobierno de la República, entra a los estados en la coadyuvancia, no establece responsabilidades como se hacía antes, que decía, es problema de los estados, es bronca de los gobernadores, son municipios que no responden, no quieren colaborar, nosotros estamos haciendo bien las cosas. Hoy hay un ánimo de corresponsabilidad y de asumir juntos la responsabilidad de este proceso. Los partidos tenemos que hacerlo primero porque somos también los señalados en esta lógica de falta de confianza y de credibilidad, los primeros afectados. Hay ciudadanos que nos ven con un ojo muy crítico, muy cuestionador, muy duro, y que seguramente en las próximas elecciones tendrán un cobro de factura, como dice Mauricio, tal vez. Yo veo la posibilidad de sí gran un acuerdo, un pacto, algún ejercicio más amplio que el de partidos. Yo creo que la sociedad no está a la espera de las respuestas clásicas. O sea, yo creo que la sociedad está esperando otro tipo de respuestas por parte
pues de esta clase política, o como antes lo conocíamos, la superestructura. Muy Gramsci, ¿no? Muy Gramsci. La estructura determina la superestructura, otra vez. Bueno, pero es que justo lo que nos está faltando es categorías para probablemente dar una respuesta más aproximada a lo que está pasando. Por eso te digo que las respuestas clásicas no creo que sean la salida. Definitivamente el Estado mexicano no está funcionando como debería estar funcionando. Eso es, si uno no lo acepta, verdaderamente pareciera que está diciéndolo desde Marte, ¿no? O sea, no podemos partir de que todo está funcionando. Y esta parte en la que el presidencialismo se presenta como la respuesta, creo que ya es algo que debemos superar. Sí se necesita reformar el Estado mexicano. Sí se necesita pesos y contrapesos, se necesita otro género, pero de pacto social, no de pacto de las élites, no de pacto de los aparentemente interesados, porque la gente que tiene realmente el interés, que es la gran capa de la sociedad, no está participando. Eso demanda resultados. ¿A qué nivel? Eso demanda resultados, y lo peligroso, Luis, es que pueda demandar mano dura. Una respuesta muy conservadora, Raúl. Ahí hay un riesgo, nada más que prefieran yo estoy menos libertad. Creo que la primera señal que debería pasar aquí en la ciudad sí es un acuerdo contra la corrupción, ¿no? Para combatir la corrupción. ¿No? Ya hay una propuesta a nivel federal que ha planteado el PAN y que entiendo que tiene consenso de todos los partidos y que hagamos algo. Y yo la invitación es que al presidente del PRI y al presidente del PRD es que comprometamos a hacer un rediseño de las instituciones que combaten la corrupción, porque aquí ya lo hemos visto, ¿no? Como algunos delegados y titulares de dependencias se despachan cínicamente, ¿no? Y actúan al margen de la ley, ¿no? Porque ahí y no pasa nada. Bueno, y hay un tema aquí, y justamente no pasa nada. Digo, el caso de Coyoacán, la extorsión, el caso de Coyoacán, y el caso del oficial mayor, y el caso de otros estados, de otros partidos. Si tienes tolerancia a la delincuencia menor, vas a tener tolerancia también a la delincuencia mayor, porque todos están involucrados en una red de corrupción y de impunidad. Y nada así. Digo, a ver, pero viene aquí un tema bien importante. Respeto, pero en esta ciudad la corrupción tiene un nivel de tolerancia elevadísimo. En esta ciudad y en este país. Yo no creo que haya un área que se sustraiga. A nosotros nos toca actuar aquí para la ciudad. Y si podemos darle a la ciudad instituciones que combatan la corrupción, hagámoslo. Pues, digo, ¿a qué le tememos? Y es justamente una de las cuestiones que a mí me gustaría plantearlo con los representantes de los partidos políticos, en este caso de la ciudad, pero de alguna u otra manera, pues también representantes ciudadanos. Y es que estamos viendo un fenómeno mucho más grave, mucho más lacerante que el de Colombia. En Colombia, en algún momento, cuando Pablo Escobar termina por poner bombas en los edificios, termina por matar gente inocente, hay un acuerdo entre la sociedad, entre el gobierno, para hacer un frente común en contra del cártel de Medellín, en contra de los narcos. Y si uno va a ver las manifestaciones, las mentadas de madre son contra los políticos. La sociedad no está dispuesta, es más, no le interesa al Chucky, no le interesa al Chapo Guzmán, no le interesan los narcos. En algunos casos hasta los justifican. Así de grave hemos llegado, ¿no? ¿Cómo hacer para que, o sea, pasa por el tema de la corrupción, cómo hacer para que la sociedad pueda tener un frente común? Porque me llama lo que decías, Raúl, un pacto social. Bueno, qué padre, sería muy padre tener un pacto entre toda la sociedad, entre todos los políticos, para sacar a todas, perdón la expresión, a todas las ratas políticas que estén por ahí. A ver, pero lo primero es voluntad política. A ver, el ejemplo de la transición española. ¿Qué pasó ahí? Franco había diseñado su tema de conducción despótica dictatorial, haciendo que el rey, Juan Carlos, cuando asumiera la dictadura desde la realeza. Juan Carlos renuncia a ello. Las cortes franquistas se disuelven. Hay una voluntad política y todo mundo, ¿no? A pesar de que la república hubiera sido un anhelo,
dice, bueno, si el rey es el centinela constitucional de esta transición, lo toleramos. Y también, asimismo, la derecha toleró, y asimismo el PSOE toleró. Santiago Carrillo se regresó en el aire a París para no enturbiar el proceso. Pero todo el mundo aportó voluntad política. Pero hubo, de parte de las instituciones de ese Estado dictatorial franquista, la voluntad, inclusive, de decir... Ok, vamos a un nuevo pacto, vamos a una nueva composición de la sociedad. Cambiaron la forma de gobierno hacia un parlamentarismo, ¿no? Hay un jefe de Estado y un jefe de gobierno. En fin, eso trajo beneficios para la gente. Creo que había que pensar al país más allá de los colores partidistas. O si hacemos una fotografía otra vez de esas mesas prosoviéticas casi, ¿no? En donde todo el mundo hace que firma, pero se regresa a sus casas a hacer lo mismo o a sus cosas, a hacer lo mismo. Porque sí necesitamos un verdadero pacto de la Moncloa, ¿no? El 75% de los habitantes de la Ciudad de México dicen que es una ciudad insegura. Tenemos cuestiones que atender. Aquí se ha señalado lo que podemos hacer desde lo local. Esta mesa tiene mucho que ver con el distrito federal. Creo que podemos ser vanguardia si atendemos a las convocatorias que la sociedad nos hace. No es que la haga un partido u otro. Hay un tema claro de revisar la estrategia de seguridad y tendría que venir del gobierno de la ciudad. Por cierto, hay que celebrar la recuperación y la salud del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. Con eso también debimos de haber comentado al inicio que haya salido avante este viernes de una operación y de algunas complicaciones cardíacas. Pero tenemos que convocar a un ejercicio de revisión de la estrategia de seguridad y tenemos que avanzar también en el combate a la impunidad y la corrupción en la ciudad. Creo que podemos marcar un referente si aceptamos una convocatoria amplia en la capital como la teníamos pensada o discutida para el tema de la reforma política del DF, que se ha retrasado y que no nos ha llevado a ajustar las instituciones de la capital. Es momento, hay una oportunidad, démonos verdaderamente la oportunidad y el derecho de que en la capital revisemos la estrategia de seguridad que tenía el Escudo Centro y la Carretera del Sol, y estamos viendo cómo se ha complicado una burbuja. el área metropolitana, como dijo Mauricio Tabe. Efectivamente, tenemos que responderle a los ciudadanos con resultados. Ellos no están esperando que hagamos un nuevo pacto y que nos reunamos a discutir. Quieren policías eficaces, ministerios públicos que resuelvan. Quieres poder salir a la calle. Y que puedan salir a la calle con tranquilidad, mayores patrullajes en sus calles. Lo que quieren es resultados, porque si no, nos va a pasar como en varios lados en los cuales han sacrificado democracia y libertad por seguridad, aunque haya mano dura. Y eso no lo queremos nadie. Eso no podemos. Estamos ya a punto de concluir. En eso no podemos. Yo insisto en que más que pactos, saquemos adelante toda una propuesta de rediseño de las instituciones para combatir la corrupción. ¿En serio? Si no pensemos en enfrentar el enemigo de la delincuencia organizada, sino primero nos hacemos cargo de muchos delincuentes y personajes muy corruptos y vergonzosos que están en las instituciones de gobierno. Entonces aquí ya la invitación es concretamente al presidente del PRI, del PRD, que hagamos ese esfuerzo, ¿no? Transformar la Auditoría Superior de la Ciudad de México, transformar también la Contraloría, que no la designe el propio jefe de gobierno, que impulsemos esta agenda de reformas que tiene respaldo de distintas organizaciones civiles que luchan por la transparencia y la rendición de cuentas. Y para concluir, y déjenme decir algo, porque también en honor a la justicia, pues es muy fácil también decirlo desde la oposición, máxime en un momento en donde haya un cambio. Por eso quiero que a Raúl Flores, pero muy responsables hemos dicho. Mira, yo creo que la mesa se ha distinguido por las propuestas. ¿Sí? No, pero déjame hacerte una pregunta, dos preguntas. O sea, la primera, esta que tiene que ver de la que ya platicábamos, abarca en el DF, y la otra, lo que hemos dicho, pues sí hay un problema de seguridad en la Ciudad de México, o coincides con el procurador que es atípico. Mira, no es lo que vemos. No vemos el escenario que se ve, desgraciadamente, no me vanaglorio de eso, del que se ve en muchas zonas de la ciudad, del país. Pero yo te quiero decir, evidentemente, algo que decía Mauricio, el jefe de gobierno, efectivamente, y muy afortunadamente, y gracias a su propia condición, pudo salir avante de una situación de riesgo. Pero la ciudad no dejó de funcionar un momento. La ciudad siguió su marcha, y eso habla de una ciudad que tiene capacidad de respuesta
en momentos críticos. No, y que la verdad, decirlo y lo dijimos desde ayer, le mandamos un abrazo al jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, pero sí sería muy riesgoso que una ciudad de este tamaño tuviera un riesgo. Y creo que una sola persona. Creo que ahí hay que celebrar pues que hubo mucha responsabilidad, tanto de quienes están en el gobierno, quienes están en los diversos ámbitos, los partidos, en fin. Pero sí hay un principio de gobernabilidad. No nos tranquiliza el decir que es atípico. Lo que queremos es efectivamente que no vivamos esos escenarios. Y yo creo que lo que se está planteando y lo que viene, y efectivamente haciendo eco de lo que dice Mauricio Tabe, es también otro tipo de cambios en la ciudad. No nos vamos a esperar, aunque vamos a seguir insistiendo en la reforma política, pero se van a reformar varias cosas en los días por venir, y la corrupción, efectivamente, y su combate van a estar en el centro del debate en los próximos días en la Ciudad de México, seguramente. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes. La invitación queda para el siguiente mes, de aquí a 30 días, si lo aceptan. Como siempre, abierta esta mesa para poder escuchar las voces de los presidentes de los partidos políticos del DF, y también, pues para hacer de alguna u otra manera eco de acuerdos, un pretexto de reunión que vale mucho la pena en estos momentos. Agradecemos, de verdad. Mauricio Tabe del PAN, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Raúl Flores del PRD, muchísimas gracias. Gracias, Luis. Y Mauricio López del PRI, gracias. Buenas tardes a los radioescuchas. Gracias, Luis, por esta oportunidad de Mesa a Mesa.